Bienvenidos amigos a un nuevo video del curso de Django. Una pequeña disculpa por la ausencia que he tenido durante las últimas semanas. La escuela me ha absorbido bastante, pero bueno, estamos aquí ya para continuar con nuestro curso. En esta ocasión vamos a ver ya las sentencias, o más que nada, cómo acceder a la información que está en mi base de datos a través de Django. Es importante mencionar, como ya lo había dicho en anteriores videos, no vamos a ver SQL. Django automáticamente, al nosotros crear nuestros modelos y sincronizar nuestra base de datos, nos crea una API, lo cual nos va a permitir manipular la información de la base de datos a través de código en Python. Entonces, un poco de recapitulando, en los videos anteriores vimos cómo crear nuestros modelos, cómo sincronizar con la base de datos. Por ahí se creó un usuario por default y demás. Esa base de datos yo ya la borré de mi servidor, porque bueno, realmente como les había comentado no es la que voy a estar utilizando en todos los videos, únicamente fue un ejemplo y bueno, para no explicar todo esto que yo tengo ya aquí. Este archivo de Python que me especifica todos los modelos que voy a utilizar ya de lleno en el curso, que ya tiene todos los métodos de Unicode, que ya tiene los tipos de datos correctos y todo lo que vamos a utilizar, pues bueno, ya está en mi cuenta de GitHub, en el repositorio especial para este curso. En la descripción del video les dejo ese link para el repositorio y puedan obtener ya este archivo. También ahí iré subiendo conforme vaya avanzando en los videos pues el resultado o hasta el punto en el que nos quedemos. Bien, entonces comencemos primero definiendo o recordando un poco de lo que ya habíamos visto. Una tabla de MySQL de SQL en cualquier tipo, en cualquier gestor, ya sea Postgres, ya sea Oracle, ya sea cualquier otro, una tabla, obviamente esto es con base de datos relacionales, la vamos a ver como un modelo, eso ya lo habíamos mencionado, y bueno, una columna de dicha tabla va a ser un atributo de mi modelo donde yo lo defina. Por lo tanto, entonces en Python, cada registro de mi base de datos lo vamos a representar o lo vamos a ver nosotros aquí ya en código de Python como una instancia del modelo al cual representa o al cual pertenece dicho registro. Y bueno, mis modelos heredan de models.model ciertos métodos que me permiten manipular la información tanto de ese objeto como de todos los registros que yo tengo en mi base de datos de una manera simple y de una manera bastante rápida y eficiente. Yo no tengo que preocuparme por si está bien escrita mi sentencia de SQL, si está bien escrito mi select, que si me falta aquí o allá. Todo eso lo va a hacer Django, de todo eso se va a encargar. Es importante también que no estamos escribiendo o reemplazando a SQL. SQL sigue siendo una especie de estándar o lenguaje más bien para las bases de datos. Lo que vamos a hacer aquí únicamente es que Django se va a encargar de traducir lo que yo le escribo en Python a SQL y lo va a ejecutar y me va a regresar cierto resultado. Si se pudo o no se pudo y listo, eso va a ser todo. Bien, entonces en el video del día de hoy vamos a ver únicamente lo que va a ser crear registros y eliminar nuestros registros. Podría o quería abarcar todavía más lo de modificar y los selects o buscar, pero bueno, eso ya se va a hacer un poquito tedioso, así es que vamos a empezar rápidamente con cómo crear nuestros objetos o nuestros registros. Bien, ya estoy aquí en mi terminal y voy a ingresar a algo que se conoce como el shell de Django, manage.py shell, y esto lo que nos va a permitir es probar código sin necesidad de estarnos metiendo todavía con lo que viene siendo vistas, con lo que es templates, para no revolvernos. Entonces vamos a verlo a través del shell de Django y es exactamente el mismo proceso que vamos a seguir ya cuando vemos vistas y lo vamos a mencionar cuando sea el momento, solo que aquí lo estamos haciendo a través de una consola interactiva. Bien, para poder utilizar nuestros modelos, para poder crear instancias de esos modelos, para poder hacer sentencias y que esas sentencias me regresen un conjunto de resultados, cada uno de los cuales va a representar una instancia de mi modelo, pues debo de importar precisamente mi modelo. Recordemos que en Python, si yo no tengo importada mi clase, pues no puedo hacer objetos de eso. No es mágico esto, tampoco no hemos llegado a tanto. Así es de que bueno, voy a importar en este caso los modelos que voy a utilizar y voy a ponerle entonces from app.models import blog y también quiero que importe artículo. Bien, ahora voy a ponerle from django.contrib.out.models
import user. ¿Por qué? Bueno, porque aquí vamos a aprender a crear el primer registro para nuestro blog, que va a ser nuestro primer ejemplo sencillo, y después de esto vamos a ver ya la creación de un objeto que tiene una referencia a otro modelo, perdón. En este caso que tiene una llave foránea, un foreign key, o que tiene una relación many to many, one to one, etcétera. Bien, ya que tenemos el primer paso, que es importar nuestros modelos, ahora lo que vamos a hacer es seguir uno de los dos caminos. ¿Por qué? Porque bueno, para crear objetos o para crear instancias de blog o de artículo o de cualquier modelo y que después podamos guardarlos en la base de datos, tenemos dos caminos. El primero de ellos es que debemos de crear una instancia, como cualquier otra instancia en cualquier otro programa de Python, de mi modelo. Entonces le voy a poner blog es igual a blog, y entre paréntesis voy a poner como argumentos los atributos que yo requiero de manera obligatoria, es decir, que yo no le he establecido que puedo recibir valores nulos o en blanco, y que también están definidos como not null, o más bien, sí, que yo no puedo recibir o guardar valores nulos ahí. En este caso, para blog, si me regreso aquí a mi modelo, yo tengo que blog tiene un nombre y un eslogan. Aquí no me está mostrando el ID. Recordemos que eso automáticamente lo agrega Django cuando nosotros hemos sincronizado nuestra base de datos, y es autoincrementado, entonces yo no necesito especificarlo de manera explícita. Eso automáticamente mi gestor de base de datos se va a encargar de asignarle un ID. Entonces yo únicamente debo de ponerle el nombre, que el nombre de mi blog va a ser curso Django, y el eslogan va a ser aprendiendo Django. Algo sencillo. Bien, ahora, por este método, cuando nosotros creamos la instancia de mi clase, perdón, de mi modelo, no se está guardando absolutamente nada en la base de datos. De hecho, por ejemplo, si yo le pongo blog.nombre, pues donde me está mostrando curso Django. Para que esta instancia se convierta en una sentencia de SQL y se guarde en la base de datos o se ejecute, entonces vamos a poner blog.save. Django no ejecuta absolutamente nada de SQL hasta que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Quiero que hagas exactamente esto, o hasta que se lo indiquemos de manera explícita. Ya le di blog.save, y entonces aquí ya en mi gestor de base de datos, que voy a darle en browse, y vemos que ya tengo mi primer registro con un ID 1, nombre curso Django, y el eslogan aprendiendo Django. Y aquí vamos a hacer una pequeña prueba rápida. No vamos a meternos mucho todavía con editar el registro o hacer un update, pero por ejemplo, si yo le pongo blog.nombre, ahora quiero que sea mi blog de Django, le doy enter y le voy a poner blog.nombre. Me va a imprimir mi blog de Django. Si yo le vuelvo a poner blog.save, me regreso aquí a phpMyAdmin, le doy otra vez en browse, vamos a ver que ya se ha actualizado el nombre de mi blog. Entonces esto quiere decir que nosotros creamos la instancia, guardamos en la base de datos, y mi objeto sigue vivo y sigo pudiendo utilizar la información de mi instancia, de mi modelo, dentro de mi programa de Python. Y si yo modifico algo o alguno de esos atributos de manera directa y le vuelvo a dar save, se va a convertir en un update. Algo importante aquí es también, por ejemplo, si yo le pongo blog.id, me va a mostrar el ID con el que se guardó ese registro. Eso es algo muy importante, porque hay veces que nosotros requerimos de saber inmediatamente después de que se guardó, regresar el valor o el ID que tiene precisamente mi registro, el registro que acabo de insertar, con qué ID se guardó, porque es autoincrementado. Entonces, de una manera simple, como lo hace Django, no existe, por ejemplo, en CodeIgniter o en algún otro framework de PHP. No estoy tan seguro de Laravel, pero al menos en CodeIgniter no existe. Y bueno, es algo magnífico que a mí me encanta de Django, que me regrese automáticamente el ID con el que se acaba de guardar mi registro. Bien, ahora creemos un registro que tiene una llave foránea, pero para esto primero vamos a ver la segunda manera de cómo crear o cómo insertar un registro en mi base de datos. Ahora vamos a hacerlo a través del atributo objects de mi modelo, blog.objects,
perdón, blog es igual a blog con mayúscula. Es importante notar esta mayúscula ya que estamos haciendo referencia a mi modelo, no a mi variable blog. Blog.objects.create. Bien, ¿qué es esto de objects? Bueno, objects es un atributo que contiene el conjunto de registros con el que cuenta, en este caso, mi modelo o esa tabla. Y este atributo también tiene ciertos objetos, perdón, es un objeto que también tiene ciertos métodos, por ejemplo create, y a través de este objects vamos a poder realizar lo que viene siendo las búsquedas, que me va a regresar ya sea un conjunto de resultados o bien un objeto concreto o una instancia de mi clase o de mi modelo sobre el cual yo esté buscando. Objects está en absolutamente todos los modelos, siempre va a existir en mis modelos ya que está heredado a través de models.model. Bien, en create vamos a especificar exactamente lo mismo que con nombre, perdón, que como hicimos anteriormente. En este caso voy a ponerle nombre curso 2 y un eslogan que sea hola. Este registro lo voy a borrar en un instante. Entonces voy a dar enter. Ups. Bien, aquí el error está en que yo le puse eslogan y es eslogan. Y ahora sí, ya se guardó. Si yo pongo blog.id me va a regresar el 2 porque cuando yo estoy utilizando objects.create se crea la instancia de mi objeto o de mi modelo en este caso. Está mal dicho instancia del objeto porque es exactamente lo mismo, pero bueno, se crea la instancia de mi modelo o de mi clase y se guarda en la base de datos automáticamente, por lo tanto yo ya tengo mi blog.id. Si lo checamos en la base de datos, si ustedes lo checan, se va a ver ya el registro, se va a reflejar el resultado de esta operación. Bien, entonces yo voy a aplicar ahora blog.delete. Recordemos que mi objeto sigue vivo, entonces si yo aplico blog.delete, se va a borrar ese registro de la base de datos. Así de simple y sencillo es borrar algo en la base de datos a través de Python con la API que ya nos proporciona Django. Es algo bastante útil. Ahora bien, por último vamos a crear ya un objeto, un registro que tiene en este caso referencia a otro modelo, como es el caso de artículo. Este artículo le voy a poner artículo es igual a artículo.objects.create y en este caso el ID nuevamente es autoincrementado, entonces no necesito especificarlo. Le voy a poner título es igual mi primer post, coma, autor es igual a, aquí deberíamos especificar un user, entonces a mí se me pasó primero que debo de obtener ese user como tal. Por ejemplo, voy a poner entonces user.objects y voy a utilizar el método all que me va a permitir regresar todos los registros que yo tengo en esa base de datos. Yo estoy seguro de que ya tengo aquí un usuario y como el ID de este usuario también se ha autoincrementado por default por el modelo, en este caso que se encuentra en Django Contrib Out Models, en el modelo user es autoincrementado, entonces yo puedo obtener su ID y en este caso su ID es su primary key. Como nada más tengo un solo registro, este primary key pues debería de ser en teoría el 1. Por lo tanto, yo voy a ponerle que sea enoch es igual a user.objects.get pk es igual a 1. Nuevamente aquí mi error es objects con una sola t y si yo le pongo enoch.id me va a decir que es efectivamente el 1. Si yo imprimo a enoch me va a decir que es una instancia de la clase o del modelo user que tiene como nombre enoch. Esto que tenemos aquí como enoch díaz, recordemos que es el método de Unicode que tenemos nosotros aquí, que también el modelo user que ya trae por default Django nos especifica, ¿no? Bien, entonces ahora sí regresamos a donde estábamos con artículo. Voy a subir un poco las sentencias, pero bueno, como no la ejecuté no se guardó. Bien, entonces vamos a ponerle artículo es igual a artículo.objects.create y ahora sí le voy a poner el título que va a ser igual a mi primer post, el autor que en este caso va a ser igual a enoch. Enoch es la variable que yo tengo ya aquí, o la instancia, o más bien la variable que está guardada en mi instancia de
del modelo user, el cual contiene mi registro, y automáticamente Django se va a encargar de obtener su ID y guardarlo o convertirlo en una sentencia de SQL que tenga específicamente ese ID, porque no estamos guardando el objeto. Es muy importante aclarar eso, no estamos guardando el objeto de o la instancia del modelo user, sino es automáticamente Django quien se encarga de transformarlo ya en texto y que lo reconozca como tal mi gestor de base de datos. Bien, después como contenido es igual a ya registro, no sé, algo random. La imagen, en este caso le voy a poner una URL cualquiera. Realmente no me va a representar una imagen, únicamente estamos viendo un ejemplo. Entonces, como yo no le puse que puedo recibir valores en blanco a la imagen, que es de tipo URL field, un campo de tipo URL, pues bueno, yo debo de indicarle una URL. Esto precisamente no es una imagen como tal, pero bueno, yo lo voy a indicar así por cuestiones de evitar que me provoque algún error. Ahora, también este slug yo no debería de meterlo manualmente. Después vamos a aprender a cómo generar estos slugs en base al título, y este va a ser el último atributo que yo especifique. En este caso voy a ponerle mi-primer post, que es el título de mi artículo. Esto yo lo estoy agregando de manera manual, y como tip, por así decirlo, no es recomendable llenar la base de datos de esta manera manual. Es mejor tener un registro, pero bueno, ahorita estamos haciendo únicamente pruebas, es por eso que estoy realizando esto. Bien, le di enter y efectivamente tengo un error porque dice que no existe contenido, es contenido. Le doy enter y ahora sí ya tengo guardado mi primer artículo. Si yo le pongo artículo.id, vamos a ver que me está regresando. Y bueno, si yo aquí me voy a mi base de datos, a mi base de datos y a mi tabla artículo, vamos a ver que ya tengo efectivamente mi primer artículo o mi primer post, y el autor ID es el 1. Es importante observar aquí que efectivamente no estamos guardando un objeto de Django. Eso sería un tanto ilógico, pero sí estamos, o más bien Django se encarga automáticamente de obtener el ID y insertarlo como tal. Si yo le doy a clic aquí en el 1, pues me va a permitir seleccionar cualquier otra llave o cualquier otro registro de mi usuario, pero únicamente tengo uno. Si de hecho nos vamos aquí a out-user, pues vamos a ver que automáticamente, más bien que únicamente yo tengo un solo registro de usuario, que en este caso es un superusuario. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, el día miércoles, bueno, aproximadamente en 2 días a partir de hoy, lunes 22 de abril, vamos a tener otro video en el cual ya vamos a empezar a hacer búsquedas. Si se dan cuenta, nos expandimos bastante con explicar lo que viene siendo la creación de los objetos, cómo guardarlos y un poco de recapitulación. Pero bueno, cualquier duda o sugerencia que tengan, ya saben, la pueden dejar en la descripción del video. Escríbanme a mi correo también si lo prefieren. Suscríbanse en mi cuenta de Twitter, en el canal de YouTube en especial. Nos vemos hasta la próxima. Chao.